Muy bien, tendremos nuestra exposición de 15 minutos sobre uno de los grandes temas de la carrera de medicina, que son las enzimas. Cuando estudiamos los niveles jerárquicos de los organismos vivos, dijimos que los individuos están formados por aparatos y sistemas, estos por órganos, a su vez estos por tejidos, que están compuestos por células y sustancia intercelular. Las células están compuestas por organelas y estas por macromoléculas. Las macromoléculas mencionamos que eran 4 tipos, siendo una de ellas las proteínas, que cumplen prácticamente todas las funciones de la célula. Y entre las proteínas, entre las funciones que cumplen las proteínas, la llamamos la función enzimática, y habíamos puesto un ejemplo. ¿Qué es una enzima? Una enzima se define como un catalizador biológico. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera una reacción química. ¿Por qué decimos que es biológico? Porque las enzimas solo existen en los organismos vivos. También podemos definir una enzima como una proteína que aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Para entender el concepto de reacción química, veamos este ejemplo. Llamamos sustrato a lo que sería el reactivo, la sustancia que va transformándose en otra sustancia que llamamos producto. Habitualmente, cuando las reacciones comienzan, hay mucho sustrato y poco producto o nada. Cuando una reacción comienza, la concentración de sustrato se va gastando y simultáneamente se va transformando en producto, con lo cual, a medida que avanza la reacción, cada vez tenemos menos sustrato y mayor cantidad de producto, hasta que llega un momento en que la reacción finaliza, donde el sustrato queda en muy pequeña proporción o prácticamente nada. En la reacción ocurre como hemos mostrado acá. Una enzima, como dijimos, aumenta la velocidad de reacción, por lo tanto, si la misma reacción estuviera en presencia de enzima, lo que vamos a ver es que el proceso es mucho más rápido. Para entender la función de la enzima, vamos a usar acá un símil hidráulico. Supongamos que yo tengo 2 recipientes, donde uno de ellos tiene agua, pero están conectados por un tubo. En este caso tenemos un tubo que lo conecta, en este caso un tubo más grueso. Este proceso equivaldría a la reacción sin enzima. Si liberamos el agua en el tubo, vamos a ver que el agua va pasando de un compartimiento a otro hasta que los niveles se igualan. Si estuviera la enzima, que equivale a un tubo más grande, este proceso es mucho más rápido. Pero lo que podemos ver es que el nivel de agua llegó al mismo lugar en ambos casos. Esto, como veremos más adelante, quiere decir que no cambia la constante de equilibrio de la reacción. O sea, una enzima no cambia la situación en la que termina la reacción, igual cantidad de producto en ambos, lo único que llega más rápido a la situación. Tampoco una enzima crea una nueva reacción, sino lo que hace es que sobre una reacción la hace ir más rápido. Vamos a ver las propiedades de las enzimas, vamos a discutirlas brevemente y luego vamos a dar algunos ejemplos. Las enzimas tienen estructura proteica, como dijimos. Como consecuencia, tienen un elevado peso molecular, ya sabemos que están compuestas por aminoácidos unidas por unión peptídica. Se pueden hidrolizar o desnaturalizar, con lo cual van a perder la actividad por los factores que hemos estudiado al ver proteínas. Y su estructura depende de la información genética. Su estructura está condicionada por la información que se encuentra en los genes en el ADN. Son específicas, es decir, que una enzima cataliza una reacción o un grupo muy reducido de reacciones, y esto se debe, como veremos un poco más adelante, a que presentan un sitio que se llama sitio activo y que se une solo con un grupo muy reducido de sustratos. No se consumen durante la reacción y se obtienen inalterada al final del proceso. Pueden requerir estructuras no proteicas que la acompañen, a las que se llaman coenzimas, grupos prostéticos o cofactores, que también vamos a volver en algunos conceptos adicionales. Pueden sufrir inhibición por sustancias tóxicas, es decir, que algunas sustancias, especialmente del medio ambiente, pueden actuar sobre la enzima, disminuyendo su acción de aumentar la velocidad de reacción. Pueden ser modificadas por las hormonas y reguladores hormonales que puede haber dentro del organismo. No modifican la constante de equilibrio de la reacción, como vimos recién. Una enzima solo hace que sea más rápido, pero la reacción termina de la misma manera que terminaría en ausencia de la enzima. Disminuyen la energía de activación. Toda reacción, para comenzar, necesita una energía para que ésta comience. Las enzimas la decrecen a esta energía y es lo que hace que la reacción sea más rápida. No disminuyen la energía de la reacción. Cuando una reacción ocurre,
libera o absorbe energía. La enzima no altera esta energía, sino la necesaria para comenzar. Se unen a sustratos o reactivos de la reacción con fuerzas variables. Esta fuerza determina lo que se conoce como afinidad. Cuanto más alta es la afinidad es porque más grandes son las fuerzas, y esto está relacionado a un parámetro enzimático que se llama Km y que mencionaremos más adelante. La afinidad de una enzima por su sustrato se puede estimar por el valor de Km, como dijimos recién. A mayor valor de Km, menor va a ser la afinidad. En algunas situaciones las enzimas pueden generarse de manera inactiva y luego activarse. Se las llama proenzimas o zimógenos a estas enzimas y son características, por ejemplo, en el aparato digestivo. Puede haber diferentes enzimas que catalizan la misma reacción. A estas enzimas se las llama isoenzimas. Son enzimas distintas, pero la reacción que catalizan es la misma. Muy bien, vamos a ver cómo se clasifican las enzimas. Como para cada reacción hay prácticamente una enzima, el número de enzimas es enormemente grande y por lo tanto se lo clasifica básicamente en 6 grupos. El grupo número 1 se conocen como oxidorreductasas y son enzimas que participan en procesos de oxidorreducción. A su vez se subclasifican y las más importantes son las deshidrogenasas, que utilizan como coenzimas el NAD y como grupo prostético el FAD. También están las reductasas dentro del grupo de las oxidorreductasas, que utilizan como coenzima el NAD-fosfato. El segundo grupo de enzimas se conocen como transferasas y son enzimas que transportan un grupo químico de una molécula a la otra. Dentro de estas de importancia vamos a estudiar las quinasas, que son las que colocan o sacan fósforo de un sustrato, y las transaminasas, que cambian un grupo amino de una molécula a otra. El tercer grupo de enzimas se conocen como hidrolasas. Dentro de las hidrolasas tenemos varias, pero son muy importantes. En los temas que estudiaremos más adelante, las fosfatasas, que son las que sacan fósforo por la adición de una molécula de agua, por eso se llaman hidrolasas. Las liasas son enzimas que rompen sustancias en 2 o más productos. Las isomerasas es un grupo de enzimas que lo que hace son reordenar los átomos de una molécula sin agregar ni sacar ningún átomo, por lo tanto lo que generan son isómeros del sustrato. Las ligasas es un grupo de enzimas que lo que hace es juntar 2 o más partes para formar una molécula mayor. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las carboxilasas, que son muy importantes, que colocan un carbono utilizando dióxido de carbono. Y las sintetasas, que juntan 2 o más sustratos para dar un producto. Esta es una breve revisión, una breve enumeración de las clasificaciones y sus principales funciones. Vamos a volver ahora sobre el tema de energía de activación y sobre energía de la reacción. Dijimos que las enzimas disminuyen la energía de activación, pero no disminuyen la energía de la reacción y sí aumentan la velocidad. Acá hicimos 2 esquemas en los cuales tenemos en el eje vertical la energía, en el eje horizontal el tiempo. Acá tenemos un sustrato que llamamos R por el reactivo y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando este reactivo se transforma en producto en presencia de la enzima y sin la enzima. Como vimos al principio de esta exposición, el proceso de transformación de reactivo en producto es más rápido con la enzima que si lo hiciéramos sin la enzima. Entonces veamos cómo es el proceso. Fue demasiado rápido, pero lo vamos a repetir. Teníamos el reactivo acá, el reactivo tiene que ganar una energía y pasar por encima de esta barrera que se llama energía de activación. Entonces, en presencia de la enzima, pasa por encima de la energía de activación y luego se transforma en producto y ahí libera energía. La energía de activación en presencia de la enzima tiene este valor. ¿Qué ocurre si la reacción no estuviera la enzima presente? Si la enzima no está presente, el reactivo tiene que escalar una energía de activación mucho más alta para transformarse en producto y una vez que se transformó en producto libera energía. Entonces acá podemos comparar fácilmente. Esta es la energía de activación sin la enzima y esta es la energía de activación con la enzima. Como podemos ver, la energía de activación con la enzima es más baja, entonces el reactivo pasa con más facilidad y lo hace más rápido al transformarse en producto. Sin embargo, el salto de reactivo a producto, si bien la energía que supera es menor, la diferencia es la misma y por eso la energía liberada en la reacción es la misma en presencia que en ausencia de la enzima.
Ahora vamos a ver por qué las enzimas son específicas, como dijimos, y mencionamos que es porque tienen un sitio activo. Podemos representar una enzima, habitualmente las enzimas son proteínas globulares, de esta manera, donde hay un sitio en el cual se va a unir el sustrato. Este sitio habitualmente encaja de una manera complementaria con el sustrato. Entonces, si nosotros tuviéramos tres sustratos distintos, veríamos que este sustrato no tiene complementariedad con el sitio, por lo tanto, si intentara entrar en la enzima, no lo podrá hacer. Lo mismo va a pasar con el otro sustrato, porque la forma cuadrada le impide entrar en una forma triangular. En cambio, el sustrato real de la enzima, por la complementariedad que tiene, encaja perfectamente en el sitio activo. Acá se van a establecer fuerzas. Cuanto más grande sean las fuerzas entre el sustrato y la enzima, mayor va a ser la afinidad. También dijimos que las enzimas podían requerir coenzimas o grupos prostéticos. Vamos a ver qué es esto. Acá tenemos una enzima y este es el sitio activo. El sustrato es el rojo. Como podemos ver, en esta situación entran dos moléculas en el sitio activo. La que está en negro se conoce como coenzima y la que está en rojo se conoce como sustrato. Habitualmente una coenzima es una molécula que está afuera, vamos a volver para atrás. La coenzima es una molécula que está fuera de la enzima y se encaja en el sitio activo junto con el sustrato. En cambio, el grupo prostético es una molécula que se encuentra dentro del sitio activo, dentro de la enzima, próximo al sitio activo. Entonces, cuando ingresa el sustrato, ahí se puede producir la reacción. Vamos a ver los factores que afectan la actividad enzimática. Dentro de los factores que afectan la actividad enzimática son todos aquellos factores que afectan la estructura de una proteína. Pero los más importantes que actúan sobre las enzimas son la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, la concentración de enzima y, como dijimos recién, las sales y alcoholes que le quitan la capa de hidratación y las radiaciones que la pueden activar. Veamos primero la temperatura. Si analizamos qué pasa con la velocidad de la reacción en función de la temperatura, vamos a encontrar que a temperaturas muy bajas la velocidad es cero, pero a medida que la temperatura aumenta, va aumentando la velocidad hasta llegar a un valor máximo que se conoce como temperatura óptima. Por encima de esa temperatura empieza a perder velocidad porque la enzima comienza a desnaturalizarse. Veamos el efecto del pH. Si analizamos qué es lo que pasa con la velocidad o actividad enzimática en función del pH, pasa exactamente lo mismo. A pH es muy ácido, las enzimas no pueden actuar porque se naturalizan. Si el pH aumenta, la velocidad va aumentando hasta llegar a un máximo y el valor de pH al que tiene valor máximo se conoce como pH óptimo. Este pH óptimo habitualmente es cercano a 7, pero no necesariamente es ese valor. Puede haber enzimas que tengan pH óptimo más bajo o más alto. Si la enzima, si el medio supera el pH óptimo, la velocidad también va a decrecer cuando el medio sea lo suficientemente alcalino. Vamos a ver qué pasa con la concentración de sustrato. Si analizamos qué es lo que pasa con la velocidad en función de la concentración de sustrato, vemos que al ir aumentando la concentración de sustrato, la velocidad cada vez más grande, hasta que llega un momento que la velocidad llega a un valor que se llama velocidad máxima. A esta concentración de sustrato, en la cual llegamos a la V máxima, se dice que la enzima se encuentra saturada por el sustrato y ya siempre tenemos un sustrato en el sitio activo. En esta misma gráfica, si a partir de la V máxima tomáramos la mitad e interpoláramos con la línea, obtendríamos sobre la concentración de sustrato un parámetro que llamamos Km y que estima, como dijimos, la afinidad de la enzima por su sustrato. Cuanto más grande sea el Km, menor será la afinidad. Entonces definimos Km como la concentración de sustrato con la cual la enzima alcanza una velocidad que es la mitad del valor máximo. Por último tenemos la concentración de enzima. Cuanto más enzima tengamos, mayor va a ser la velocidad, por eso queda representado por una recta creciente. Y las sales, los alcoholes y las radiaciones no tenemos gráficas para analizar. Bueno, con esto terminamos con la exposición. Lo que le recomendamos, como siempre, es que lea cuidadosamente la carilla que desarrolla este tema, fije los conceptos y luego realice la ejercitación para evaluar los conceptos incorporados.